Hola, bienvenidos a mi canal de tutoriales de mecánica vectorial para ingenieros. Vamos con la presentación número 25, donde trataremos el método de las secciones para el análisis de armaduras y el ejercicio número 2. Vamos a ver ahora un procedimiento para la aplicación del método de las secciones. Como veremos, tenemos un primer paso que hay que ejecutar, que es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa, de tal forma que se representen las fuerzas aplicadas y las reacciones en los apoyos. En el segundo paso, una vez dibujado el diagrama de cuerpo libre, utilizado este diagrama y las ecuaciones de equilibrio de la estática, entonces procedemos a calcular las reacciones. En el tercer paso vamos a seccionar o cortar la armadura en dos partes, de tal forma que la sección o corte atraviesen las barras que necesitamos calcular. Elegir uno de los dos segmentos de la armadura seccionada, es decir, que de las dos partes, una de las dos será seleccionada y dibujamos su diagrama de cuerpo libre, donde se representen las fuerzas externas y las fuerzas en las barras que han sido cortadas. Con el diagrama de cuerpo libre del segmento ya elegido y las ecuaciones de equilibrio de la estática, determinamos las fuerzas en las barras. Vamos a ver ahora el ejercicio número 2 que vamos a realizar utilizando este método. Determine por el método de las secciones las fuerzas en las barras CE, DE y DF de la armadura mostrada y especifique si las barras están en tensión o están en compresión. Lo primero que vamos a hacer es el paso número 1, que es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Aquí vemos que representamos la armadura completa con todas las cargas aplicadas y también sustituimos los apoyos por sus reacciones. Aquí tenemos el apoyo A, un apoyo articulado fijo, por lo tanto tenemos una reacción RAX y una RAY. En el apoyo I tenemos que es un articulado móvil, por lo tanto tenemos una sola reacción que se llama RBY y es vertical. Ahora con el diagrama de cuerpo libre utilizamos las ecuaciones de equilibrio y vamos primero por la sumatoria de fuerza en X igual a 0. Como vemos, en la armadura completa solo hay una fuerza en X, que es RAX. Por lo tanto, si sumamos la fuerza y nada más hay una, entonces ella es 0. RAX es 0. Si sumamos fuerza en Y, vemos que tenemos dos reacciones en Y, por lo tanto tendríamos dos incógnitas y por eso no vamos a utilizar sumatoria de fuerza en Y, sino que vamos a sumar momentos desde uno de los apoyos. En este caso elegimos el apoyo A. Por lo tanto, desde el punto A, la fuerza RBY produce un momento de RBY multiplicado por la distancia perpendicular, que sería desde A 4.8 metros. Esta fuerza que está en el nodo B no produce giro porque no tiene una distancia perpendicular con respecto a A, sino que la misma fuerza de 100 kilogramos apunta directamente al nodo A. Por lo tanto no produce momento, pero sí la fuerza de 200 en D produce un giro de 200 por 1.2 en giro negativo, en giro horario sería negativo 200 por 1.2. En F tenemos otra fuerza de 200 cuya distancia perpendicular es 2.4, sería 200 por 2.4 negativo. Y en H tenemos otra fuerza de 200 multiplicado por la fuerza perpendicular, que sería 3.6, también negativo. Y al final la fuerza de 100 kilogramos por la distancia total, que es 4.8, también en giro horario, que es negativo. Ya la fuerza RBY que tenemos aquí la pusimos delante. Entonces
Realizando esta operación tenemos que RBY es igual a 1920 entre 4.8, es decir que este valor que calculamos dio negativo 1920, pasó positivo al lado derecho y se dividió por el 4.8 y RBY sería igual a 400 kilogramos. Vamos ahora sí podemos sumar fuerza en Y. Entonces tenemos que RAY en la sumatoria de fuerza en Y igual a 0, RAY menos 100 kilogramos, menos 200, menos 200, menos 200, menos 100, más RBY que es 400. Y tenemos que eso es igual a 0. Entonces, si hacemos la operación, va a dar un valor de 400 negativo y al pasar hacia el lado derecho sería 400 kilogramos positivo. Hasta aquí tenemos las reacciones en los apoyos de la armadura. Ahora vamos al siguiente paso, que es cortar la armadura de tal manera que la sección atraviese las armaduras que queremos calcular, y representamos el corte acá con una línea que va desde el punto asterisco hasta otro punto asterisco y en color verde. Ahí estará nuestro corte. Por lo tanto, vamos a ver que elegimos una de las dos partes cortadas. En este caso elegimos el lado izquierdo. Pudo haber sido el derecho, pero elegimos el lado izquierdo y dibujamos el diagrama de cuerpo libre de la parte seccionada, donde aparecerán las fuerzas aplicadas, la reacción en los apoyos y también la fuerza en las barras. Bien, aquí vemos que la barra CE produce una fuerza horizontal porque la barra es horizontal, pero la barra DE, que va desde el punto D hasta E, tiene un ángulo diferente al ángulo de la barra DF, que va desde D hacia F. Como vemos aquí en la sección, en el punto F no se puso ninguna fuerza porque se supone que está fuera de la parte elegida. Es decir, que esa parte que está después del corte, después de la línea verde, se supone que ya no está dentro del segmento que hemos elegido. Por lo tanto, no se dibuja la fuerza, pero sí se prolongan las barras hasta esos puntos por si lo necesitamos para calcular momentos desde uno de ellos. Fíjense que yo puedo calcular momentos desde cualquier punto o desde cualquier nodo de la armadura. Por eso proyectamos la barra hacia el punto E y hacia el punto F por si lo necesitamos para calcular momentos, pero no tiene participación en el equilibrio más que para eso. Entonces, estos ángulos que tenemos aquí, que son diferentes, vemos que la fuerza DE tiene un ángulo con respecto a la línea horizontal aquí abajo, alfa. Sería el mismo alfa con respecto a la horizontal en la parte superior, porque son dos líneas paralelas y estos son ángulos internos opuestos entre paralelas. Y el ángulo de teta es un ángulo más de DF. El ángulo teta es un poco más pequeño y lo vamos a calcular ahora. Fíjense bien, aquí tenemos en la armadura que está arriba una distancia H, que es la longitud de la barra DC, que es la barra DC sería H. Si nosotros tomamos ese triángulo que se forma entre la barra CD y el punto I, tenemos que ese triángulo sería un cateto de H y otro cateto horizontal que sería 3.6. Entonces el ángulo θ que está aquí en el triángulo de la derecha, ese ángulo θ se puede determinar por la tangente inversa de H entre la distancia que hay, que es 3.6. Pero ¿cómo yo determino H? Bueno, si yo digo H entre 3.6 es lo mismo que, por relación de triángulo, ¿no?, que 2 entre 4.8.
o sea, relación de triángulo, o lo que es lo mismo, la tangente es la misma. 2 entre 4.8 es lo mismo que h entre 3.6. Entonces lo tenemos aquí arriba, h entre 3.6 igual a 2 entre 4.8. Luego tenemos que h es igual a 3.6 por 2 entre 4.8 igual a 1.5 metros. Por eso acá en la sección ponemos la altura h como 1.5 metros. La vamos a necesitar. Entonces ahora vamos a calcular los ángulos. Primero tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo de la barra DE, sería igual a la tangente inversa de 1.5 entre 1.2 en este triángulo que vemos en la sección. Entonces 1.5 entre 1.2, la tangente inversa da un valor de 51.3 grados. Vamos a ver entonces que el ángulo alfa lo podemos calcular, que está aquí en la armadura, en el triángulo de la derecha, como la altura 2 y este cateto adyacente sería 4.8, entonces sería igual a la tangente inversa del opuesto 2 entre el adyacente 4.8, y tenemos que θ es igual a 22.6 grados. Una vez que tenemos los ángulos, ya podemos entonces sumar fuerzas o componentes o momentos. Fíjense que si yo sumo fuerzas en X, tanto DF como DE como CE tienen componente en X, entonces tendría tres incógnitas. Si sumo fuerza en Y, tanto DF como DE tienen componente en Y, aunque hay más fuerza, la conozco todas, pero esas dos serían dos componentes en Y, que serían dos incógnitas, entonces tampoco vamos a utilizar la sumatoria de fuerza en Y por tener dos incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos momentos desde uno de los puntos y elegimos el punto D. Primero elegimos el punto D, que está aquí arriba. ¿Por qué elegimos el punto D? Porque en el punto D la barra DF y la barra DE no producen giro porque no tienen distancia con respecto al mismo punto, es decir, DE y DF no aparecerán en la ecuación, solo aparecerá CE, que sí tiene una distancia de D. Entonces decimos acá que la barra CE, que es la que vamos a calcular, produce un momento positivo en sentido antihorario con respecto a D, que sería CE por la distancia perpendicular, que es 1.5. También produce giro, este 200 no produce giro porque está en el mismo punto, pero 100 produce un giro positivo en sentido antihorario por la distancia que hay perpendicular entre 100 y D, que es 1.2 positivo. Entonces la barra, la fuerza de la reacción, que es 400, produce un giro negativo en sentido horario por la misma distancia perpendicular, que es 1.2. Entonces ya tenemos acá la ecuación y la igualamos a 0. Entonces, si nosotros calculamos todo esto que está aquí, nos va a dar 360, que pasa hacia la derecha, será negativo, ¿no? 360 negativo, pasa hacia la derecha, positivo, y se divide por 1.5, de tal manera que CE es igual a 240 kilogramos. Si nosotros observamos, las tres barras las hemos colocado saliendo de la armadura, es decir, alando la armadura. Por lo tanto, la hemos asumido en tensión. Si la ponemos a apuntar, que la punta esté hacia la armadura, entonces estaría en compresión. Pero la subimos toda en tensión, saliendo de la armadura, alando la armadura. Por lo tanto, como el 240 dio positivo y se asumió en tensión, entonces es tensión. Debo recordarles que es importante el efecto que produce la barra. En este caso es tensión. Entonces vamos a ver que todavía, si sumo en X, todavía me quedan dos componentes de la fuerza DF y DE que están en X. Serían dos incógnitas, y en Y también tenemos dos incógnitas. Entonces no podemos todavía sumar fuerza en Y ni en X, pero sí podemos sumar momento con respecto al punto E.
¿Por qué con respecto al punto E? Porque la barra DE y la barra CE apuntan hacia el punto E, por lo tanto estarían aplicadas en E y no producen giro por no tener distancia. Pero fíjense que la barra DF sí tiene una distancia, en realidad tiene dos distancias, porque si descomponemos a DF en una componente vertical hacia abajo y una horizontal hacia la derecha, serían dos fuerzas, dos componentes, y tendría dos distancias. Una sería para la componente vertical, sería la distancia perpendicular, que es 1.2, y para la componente horizontal tenemos una distancia perpendicular que es 1.5. Entonces sumamos un momento con respecto a E y tenemos que la componente vertical, que sería hacia abajo, DF por la distancia perpendicular, que es 1.2. Entonces fíjense bien, la componente vertical sería DF seno de 26.6, que es teta. O sea, la componente es DF seno de 22.6 por la distancia perpendicular, que es 1.2. Y el giro es positivo porque está en sentido antihorario. La otra componente sería DF por el coseno del ángulo teta, que sería el coseno de 22.6, pero por la distancia perpendicular a la horizontal, que sería 1.5. Aquí tenemos entonces las dos componentes. La componente vertical de F seno de 22.6 por 1.2, que es horizontal, y la componente horizontal, que es DF coseno de 22.6 por la distancia vertical, que es 1.5. Ahora vamos con la fuerza de 200, que produciría un giro, estamos en E, de 200 por 1.2 en giro positivo. Aquí está. Luego la de 100 produce un giro también positivo en sentido antihorario por 2.4, que es la distancia. Y finalmente la reacción produce un giro negativo en sentido horario de 400 por 2.4, que es la distancia perpendicular a 400. Ahora ya tenemos la ecuación, la igualamos a 0. Entonces si hacemos las operaciones de DF, aquí tenemos que DF sería 0.46 df, el primer término, 0.46 df, menos el segundo término, que sería 1.38 df, y si nosotros calculamos todos estos términos de abajo, da menos 480. Entonces aquí sumamos las dos componentes de F, sería 0.46 df menos 1.38 df, sería menos 0.92 df, menos 480. Ahora procedemos a pasar el 480 positivo y paso dividiendo el menos 0.92 hacia el lado derecho, y tengo que ese resultado va a ser negativo 521.74 kilogramos. Como es negativo y se asumió que DF estaba en tensión y dio negativo, entonces quiere decir que es compresión, lo contrario de lo que asumí, porque dio negativo. Entonces DF igual a 521.74 kilogramos en compresión. Ya tenemos la segunda barra. Como esta pantalla no me da para hacer el tercer cálculo, entonces vamos al siguiente cálculo, que sería la de la barra que nos falta, que es la DE. Dibujamos nuevamente la sección y transportamos hasta acá los dos ángulos, alfa y teta. Vamos a ver qué pasa. Ahora ya yo tengo la barra DF y la barra CE. Ahora sí puedo sumar fuerzas en X o en Y, porque ya solo queda una incógnita. Entonces podemos decir que por sumatoria de fuerza en X, vamos a decir que DE, que es la barra que me falta, por el coseno
del ángulo alfa, que es 51.3 grados, sería positiva hacia la derecha. Fíjense que aquí pongo menos 574 coseno de 22.6, que sería la barra DF. ¿Por qué digo menos? Porque aunque está hacia la derecha, recuerden que me dio en compresión, por lo tanto lo correcto es que esté hacia la izquierda, apuntando hacia el nodo D. De ahí viene el signo negativo de la fuerza de F, que sería 521.74 por el coseno del ángulo, que es 22.6 grados. Y a todo esto sumo CE, que sería 240. Repetimos otra vez: DE por el coseno del ángulo alfa, que es 51.3 grados, menos, porque está en compresión, DF, que es 521.74 por el coseno del ángulo, que es teta, que es 22.6 grados, más CE, que como dio tensión, está hacia la derecha, sería positivo 240, igual a 0. Ahora realizo la operación y dice que 0.63 por DE menos 241.68 es igual a 0, de donde saco que el 241.68 pasa positivo y lo divido por 0.63 y tengo la barra DE, que sería 383.61 kilogramos en tensión. ¿Por qué en tensión? Porque el valor que me dio es positivo, y como se asumió en tensión y dio positivo, entonces se confirma que sí está en tensión. De haber dado negativo, entonces sería compresión. Ahora miren el resumen. Aquí tenemos todas las barras ya resumidas, igual que en el problema anterior. Ponemos el resumen donde CE vale 240 kilogramos en tensión, DF 421.74 kilogramos en compresión y DE 383.61 kilogramos en tensión. Ahora miren una cosa, yo calculé la última de las barras por sumatoria de fuerza en X, pero yo pude haberla hecho también por sumatoria de fuerza en Y, de manera que le dejo ahí para que ustedes lo puedan resolver, pero por sumatoria de fuerza en Y igual a 0, y luego compare el resultado. Hasta aquí entonces tenemos ya el método de las secciones aplicado a una armadura donde calculamos solo 3 barras. Fíjense que si yo hubiese usado el método de los nodos, hubiese tenido que calcular o trabajar con el equilibrio de los nodos B, A y probablemente el D y el C. Es decir, yo hubiese tenido que analizar 4 nodos, y aquí solo hice una sola sección y calculé mis 3 barras. Si no estás suscrito a mi canal, puedes hacerlo, y nos vemos en otra ocasión. Gracias.